Con 52 vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, vamos a platicar ahora de un tema económico y es que se ha conocido que los mexicanos han retirado recursos récord de sus afores en junio a resultas de la pandemia, y la CONSAR detalló que en junio aquellos trabajadores que perdieron su empleo sacaron de su ahorro para el retiro un total de 1,856.3 millones de pesos. Ese es el total, y lo que significa entonces, y la caída de la economía mexicana, y las consecuencias de estar retirando de manera anticipada estos recursos de las AFORES. Y hemos invitado para platicar de ello a Axel Amarillas, economista. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Un saludo a ustedes allí en el estudio de la Auditoría de la Comarcal Lagunera. Muchas gracias, Arturo González, de una servidora te saludamos. Y la verdad es que pues preocupa, ¿no? Porque si solo en junio se retiraron en 1,856.3 millones de pesos con recursos que contaban para su retiro, ¿y qué habrá sucedido en mayo? ¿Qué habrá sucedido en julio? Y entonces, si son las mismas personas las que han venido retirando o si son diferentes, porque, bueno, no todos los desempleos sucedieron a un mismo tiempo, sino que se han venido dando escalonadamente. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son los riesgos de este tipo de decisiones, Axel? Es un tema bastante interesante porque en México, como todos sabemos, no tenemos un seguro de desempleo como tal. Ustedes, bueno, o probablemente algunos saben que en países como Estados Unidos o países como no sé, algunos de la Unión Europea tienen seguros de desempleo donde básicamente el gobierno te paga cierta proporción de tu último salario para que puedas mantener tu ritmo de vida en lo que consigues un nuevo empleo. La situación aquí interesante es que estos retiros de las AFORES, en el caso de México, están sirviendo como un amortiguador o como un suplente de este seguro. Por ejemplo, ahorita mencionabas, los retiros que vivimos en junio, vienen siendo a lo largo del año han sido los más altos. Aún así, la cifra acumulada del 2020 es ya de más de 10,563 millones. Entonces, aquí el dato es bastante interesante porque finalmente lo que estamos viendo es que aquellos trabajadores que están en el sector formal y que se están viendo afectados con esta situación del confinamiento y de la crisis económica que estamos viviendo ya como tal, están recurriendo a esto como un amortiguador, ¿no? de su desempleo, de su situación de desempleo. Entonces, aquí lo que a mí me gustaría destacar en una primera instancia es eso, o sea, ahí es como podemos dimensionar qué tan importante y qué tan relevante sería que en este caso que la seguridad o que parte de la seguridad social del Estado mexicano realmente planteara poder otorgar un seguro de desempleo. Porque finalmente lo que estamos viendo es que los trabajadores formales están recurriendo a esta herramienta para amortiguar su situación. Y una segunda parte es precisamente lo que tú mencionas, Marcela, es lo preocupante que puede llegar a ser. Si bien el retiro es hasta cierto punto no muy elevado del porcentaje que llegan a tener en su cuenta de Afore, sí implica que hay hay un intercambio de consumo futuro por consumo presente, ¿no? Es decir, exacto, yo estoy sacrificando consumir menos el día que me llegue a jubilar por el consumo actual. Claro que a todos nos preocupa el consumo actual, porque evidentemente es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sin embargo, también es importante que el hecho de sacrificar consumo futuro implica que probablemente el día en que estas personas deciden jubilarse, lleguen a tener, no sé, inclusive hasta un 5 o 10% menos de lo que pudieran haber tenido al momento, por el hecho de realizar retiros anticipados. Ahí es donde está precisamente lo preocupante, ya que
ahorita inclusive ya se habla de de la necesidad de la reforma al sistema de pensiones como lo conocemos actualmente. Pues con estas situaciones realmente estamos viendo que probablemente aún el problema de que no nos vaya a alcanzar con lo que estamos ahorrando todos en nuestra Afore realmente se vaya a agravar un poco más, ¿no? Ahí faltaría, creo yo, en un segundo punto a considerar, que en este caso el gobierno, el Estado mexicano, pudiera llegar a plantear la posibilidad de reponer parte de estos retiros por desempleo que han estado viviendo las Afores por la situación que han estado viviendo los trabajadores. ¿Pero un rescate? No es tanto un rescate, sino más bien como una especie de reposición. O sea, no, a lo mejor no hablamos de un 100%, podemos hablar a lo mejor de una primera o segunda, no sé, una tercera parte, inclusive de la mitad. De tal forma que sería como estos primeros pasos en los que existiera como esta parte de una especie de seguro de desempleo, ¿no? Sí. Ahí eso también es una política, o bueno, es algo que también ha mencionado el Banco Interamericano de Desarrollo, porque finalmente, como decíamos, es complicado el hecho de que los consumidores, o en este caso los trabajadores, estén sacrificando su consumo futuro por consumo presente. Por supuesto, porque además el consumo futuro está plagado de circunstancias adversas. Digo, un trabajador ya a una cierta edad es muy difícil que continúe cotizando o conservando sus empleos. Y entonces eso hace que haya muchísima más vulnerabilidad del trabajador, ¿no? Porque además hay que recordar que está bien, ya yo perdí mi empleo y entonces utilizo parte de mis afores como este colchoncito que me permita seguir viviendo, pero para que yo pueda recuperar mi empleo y pueda volver a cotizar y pueda seguir incrementando mi ahorro, pues a lo mejor va a pasar un tiempo. Sí, exacto. Inclusive también, en las mismas condiciones en las que está planteada, en las que se plantea este retiro por la central de la Afore, también no es es una salida para un momento en el tiempo, es decir, no es una salida urgencia. recurrente. Ajá, es para una urgencia. Y ese es otro tema, ¿no? O sea, sí estamos viendo que los trabajadores lo están utilizando para salir de esta urgencia, pero también no es una salida que sea capaz de soportar, no sé, a lo mejor inclusive más allá de 3 meses podríamos llegarlo a pensar. Entonces, ahí es donde digamos se viene esta parte de la política pública, ¿no? O sea, ¿por qué realmente estamos utilizando a las Afores como un amortiguador de algo que finalmente se debería de plantear como una reforma a la seguridad social de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Ahora, y eso también viene desde el punto de vista de los trabajadores formales. Ahora, los trabajadores informales o los trabajadores que estaban en el sector informal no tienen esta prestación, por así decirlo, no tienen esta posibilidad. Entonces, ahí es otra cara de la moneda totalmente diferente. Si ya sabemos que más de la mitad de los trabajadores trabajan en el sector informal, quiere decir que la situación en el sector informal debe de ser todavía peor de la que estamos viendo en el sector formal. Entonces, ahí ya, digamos, se habla o se abre la perspectiva de dos situaciones ya todavía más complejas, ¿no? Por un lado, tienes la posibilidad de atender a los trabajadores del sector formal con esta situación, pero finalmente los trabajadores que están en el sector informal no tienen esta prestación y muy probablemente su actividad económica como tal a lo mejor ya no se esté llevando a cabo o inclusive ya no le esté dando lo que necesita para poder sobrevivir. Y todos estos impactos se van a ver reflejados en nuestras cifras sobre todo en nuestras cifras de pobreza que lleguemos a ver a finales de este año. Uh-huh. Axel Amarillas, buenos días. ¿Cómo interpretar, cómo leer en el plano económico esta realidad que por una parte existen estos mexicanos que están retirando parte de sus ahorros y por la otra, pues las transferencias que está haciendo el gobierno de la República directamente hacia la población? ¿Qué está pasando ahí? Porque si bien hablas, no existe un seguro de desempleo, sí hay importantes transferencias a distintos sectores de la población. En este sentido, habría que revisar cómo leer
esta realidad que está viviendo México en cuanto a la capacidad económica de las familias y a las limitaciones que se están presentando o se pudieran estar presentando en las transferencias económicas que está haciendo el gobierno de la República? Eso también es otro, o bueno, digamos, es otra manera de visualizarlo y de abordar el tema, ¿no? Por ejemplo, si llegamos a ver nosotros las últimas cifras que tenemos de desempleo, todavía no reflejan esta situación, hablando obviamente de la medición de desempleo como tal que hace el INEGI. Claro que las cifras de la que publica el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, ya hablan de cierta pérdida de empleos, ¿no? Entonces, algo que también es muy interesante aquí es cómo se puede visualizar esta situación de los retiros de las AFORES como un aproximado de lo que vamos a ver en las cifras de desempleo en los siguientes meses, ¿no? Es como una especie de indicador anticipado, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos viendo este incremento en los retiros es de alrededor de un incremento de alrededor del 60%. Entonces, es interesante poder visualizar, bueno, de qué tamaño va a ser el problema del desempleo, tanto en el sector formal y preocupándonos también, obviamente, por el sector informal. Uh-huh. Ahora, también aquí lo que es también, o lo que debería de ser también un punto de análisis desde el punto de vista, como comentabas, de la política pública, ¿no? O sea, que en este caso el papel del gobierno ante esta situación, ¿no? Como ya hemos platicado inclusive en algún otro momento aquí en este espacio, bueno, es en su momento los apoyos que llegó a dar el gobierno, sobre todo al sector productivo, a las empresas, se consideraron prácticamente insuficientes en comparación, por ejemplo, con los que llegaron a dar otros organismos internacionales, ¿no? Inclusive mismas agrupaciones del ¿cómo se llama?, del sector empresarial. Sin embargo, ahí es donde podemos visualizar, bueno, hasta cierto punto, qué tanta falta de planeación económica puede llegar a tener el presente gobierno con respecto a las implicaciones de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Las cifras del crecimiento económico del segundo trimestre, al menos las indicadas, el indicador oportuno es una contracción del 18%. Probablemente esto se incrementa un poco cuando ya salgan las cifras oficiales. Obviamente estamos hablando de al menos la actividad económica perdió una quinta parte de su valor. Uh-huh. Evidentemente todos vamos a sufrir parte de esta situación. Y creo yo que en este caso la política pública no se está preocupando por sobrellevar la situación desde el punto de vista de aquellos que son más vulnerables desde el punto de vista laboral, ¿sí? Porque también recordemos que todos estos apoyos sociales y asistencias sociales que ha estado implementando este gobierno desde el inicio del sexenio probablemente amortiguen esta caída para los sectores más pobres, pero ya digamos ahorita a lo mejor el sector más afectado es ese sector que está un poco por encima, ¿no?, de esta situación, y que evidentemente va a ver mermada su capacidad de ingreso y que probablemente se incorporen a este sector que está en un problema de pobreza como tal. Y si en este caso el gobierno no se preocupa por evitar esa situación, el día de mañana va a tener un problema más grande en sus apoyos asistenciales. El otro tema que quisiera comentar sobre las AFORES y que me gustaría que nos explicaras, Axel. El entorno económico complicado que se está viviendo a nivel mundial y en México, y por otra parte también la disminución de la tasa de interés, ¿qué tanto impactan en los rendimientos de las AFORES? Bueno, eso también es algo bastante interesante. Hemos visto cómo por ejemplo, la tasa de interés en México, la tasa de interés de referencia del Banco de México ya inclusive bajó de los 5 puntos porcentuales. Uh-huh. Inclusive hay tasas ya negativas en ciertas economías del mundo, ¿sí? Entonces, realmente, y también como lo comentaba como lo comentábamos hace rato, bueno, este periodo de incertidumbre que no sabemos exactamente cuándo vayamos a empezar a recuperar la capacidad económica, finalmente se refleja, ¿no?, en el sistema financiero. Ahora,
bueno, siempre se menciona que cualquier inversión a largo plazo, como es un Afore, o sea, un ahorro que se está haciendo ahorita para probablemente retirarlo dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30 años, digamos, no se debe de evaluar con los rendimientos que se tienen al corto plazo, sino realmente deben de evaluarse con rendimientos más allá de unos 5 años o de unos 10 años. Es decir, muy probablemente cuando nosotros evaluemos los rendimientos a los Afores en el año actual, vamos a ver una minusvalía muy cercana, no sé, a lo mejor al inclusive pérdida de valor, por así decirlo, de los fondos, pero muy probablemente esto se recupere y se mejore o se, digamos, llegue a ser más allá de lo que se perdió durante el siguiente año, porque finalmente es el efecto, ¿no?, del ciclo económico en el sistema financiero. Pero evidentemente sí, esta reducción en las tasas de interés, esta incertidumbre que tenemos respecto a cómo nos va a ir en la actividad económica futura, no solamente a nosotros como país, sino al resto del mundo, se va a afectar los rendimientos que lleguemos a tener en nuestros fondos para el retiro. Y probablemente nos vaya a costar más de 1 o 2 periodos poderlo recuperar. Entonces, eso también es otra situación en particular, ¿no? Finalmente estamos viviendo una minusvalía en el rendimiento financiero de nuestras inversiones, y eso también va a ser una limitante para poder salir adelante, hablando obviamente en cuestiones de fondos de ahorro para el retiro. Por otro lado, como todos sabemos, las tasas de interés nos sirven como un ajuste automático para finalmente poder motivar a los agentes económicos a que en periodos de crisis puedan gastar un poco más y de esta forma salir un poco más adelante. Así es. Entonces, ese es finalmente el objetivo de esta reducción de tasas de interés, motivar a que los consumidores puedan comprar un poco más, a que las empresas puedan trabajar un poco más, sobre todo pensando en el periodo de recuperación económica que se puede llegar a ver a lo mejor a finales de este año, principios del que sigue. Claro. Pero finalmente Gracias. en términos de inversiones financieras sí es muy complicado. Gracias, Axel, por tu presencia y por explicarnos también estos temas. Te esperamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Marcela. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a la pausa.